¿Qué tal, la afición pilonera? Bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito de la NFL, Los Pilones. Y pues bueno, ya tenemos a los dos candidatos que van a estar peleando el 8 de febrero en San Francisco por el Vince Lombardi. Pero antes de entrar de lleno a lo que vimos en estos juegos de conferencia, demos la bienvenida al gerente general, sí, aquel individuo que en temporada baja, en temporada de draft, pues se pone a chambear. El querido Fer. ¿Qué tal, Fer? ¿Qué tal, querida afición pilonera? Y sí, como bien lo acaba de comentar nuestro head coach, pues nos toca comentar pues ya la antesala como tal de lo que es el Super Bowl y pues muchos gerentes generales, colegas míos, pues están trabajando durísimo, haciendo contrataciones polémicas, contrataciones que pues como siempre se comentarán en la sección insignia de los pilones. Así es, Fer. No olvidemos que uno de los que va a ser muy polémicos es el señor Schneider por parte de los Seattle Seahawks, ya que como gerente general hizo un muy buen trabajo y vean hasta dónde llegó el equipo de Seattle. Pero bueno, vamos a hablar de lleno a lo que nos deparó este fin de semana en los juegos de conferencia, iniciando con el juego entre Nueva Inglaterra y Denver, donde se dio cita en el estadio de Denver, en el estadio de la Milla, donde jugaba el 1 y el 2 de la conferencia americana. Un partido que, diría yo, se vio entorpecido a partir del tercer cuarto debido a esta tormenta de nieve que está azotando actualmente a los Estados Unidos y pues parte del país mexicano en el norte. Pero creo que este partido en los primeros dos cuartos se vio un juego de defensivas. Por el momento vi a Denver jugando muy arriesgado e inclusive hubo una jugada que creo que dio mucho de qué hablar y a mi parecer fue una de las, digamos, tres o cuatro jugadas que puedo decir de Denver que hizo que pues Denver perdiera el partido, Fer. Sí, primero me gustaría dar un dato, eh, una pequeña noticia si ustedes no la sabían, y es que hubo polémica antes incluso de que el mismo juego se llevara a cabo. ¿A qué me refiero? Mucha afición estadounidense, obviamente, que quería comprar su boleto para asistir al estadio de Denver y apoyar a los Patriotas, pues se la persinaron. El sistema, la página de internet no dejaba realizar compras con tarjetas de crédito o con números asociados a Nueva Inglaterra. Pues todo ello para que ahora sí que todo el estadio fuera naranja con los colores de Denver, y pues al que obra mal se le pudre el tamal. Independientemente de el equipo al que vaya cada aficionado, pues te genera derrama económica, ¿no? No tenías por qué hacerle el feo a los fans de los Patriotas, y pues bueno, creo que un poco de karma le llegó al equipo de los Broncos, que como bien lo comentas, primeros dos cuartos muy aguerridos, un juego verdaderamente de defensivas, es un juego de campeonato, por lo tanto, pues en los juegos de campeonato las defensas son las que pesan, las que hacen valer a los equipos y sus historias, ¿no? Y como bien lo comentas, lastimosamente, pues para el equipo de Denver, el clima fue un factor que les jugó en contra. Fíjate, yo pensaba que más o menos tendrían un campo de visión o tendrían las herramientas necesarias para jugar con un clima extremo, porque eso es tal cual lo que pasó. Llegó un momento, y también fue algo muy curioso, que prácticamente en menos de una hora pues todo el clima cambió por completo. Le dijimos adiós al campo verde y pues todo se pintó de blanco, ya nadie podía ver nada. Es súper ultra complicado lanzar el balón y hacer recepciones buenas con un balón durísimo debido al frío, con un balón mojado, pues debido como a esta aguanieve, con un balón que pues no tiene agarre, y los guantes que usan estos jugadores pues tampoco es como que ayuden mucho, también pues se llenan de aguanieve o los mismos se van desgastando por el uso, ¿no? Entonces, pues sí, este partido empezó bien para el equipo de casa, para los Broncos de Denver. Ellos fueron los que pegaron primero, inauguraron el marcador. Sin embargo, pues también hubo polémica, ya que su queridísimo entrenador Sean Payton, hubo dos oportunidades en las que pudo tomar 3 puntos y no lo hizo. Y bueno,
pues ahí están los resultados. Es correcto. Recordemos que este partido por parte de Denver no inició el señor Bonitz. Esto debido a una lesión que tuvo en el juego anterior contra Buffalo, en donde tuvo una fractura de tobillo en la semana, o inclusive, mejor dicho, ese mismo día de la victoria contra Buffalo. El entrenador Sean Payton declaró que el señor Bonitz iba a estar fuera de postemporada debido a esta lesión, y quien iba a entrar al quite por parte de los Broncos era un viejo conocido de Nueva Inglaterra, el señor Jared Stidham. Recordemos que Jared Stidham estuvo un rato jugando en Nueva Inglaterra en épocas del monje Bill Belichick y de Gerard Mayo. No, me parece que de Gerard Mayo no, sino de Bill Belichick. Este jugador estaba peleando pues por esa titularidad junto con el señor Mac alias el Manco Jones, pero pues ninguno de los dos se hizo del puesto. Posteriormente, este jugador, George Stidham, estuvo jugando un rato con las Vegas Raiders cuando el señor Josh McDaniels, actual coordinador ofensivo de Nueva Inglaterra, estaba como entrenador en jefe en las Vegas Raiders, pero pues no hizo huesos viejos, ¿verdad? Ninguno de los dos. Posteriormente, el equipo de Denver vio un talento en el señor George Stidham y lo contrató como suplente. Y este jugador fue el encargado de ser el quarterback titular en este partido. Como bien comentas, Fe, inició bien el partido Denver anotando en el primer cuarto. Básicamente Denver se llevó todo el primer cuarto, 7-0. Y hubo una jugada, como bien comentas, en donde era, me parece, 4ª y 1 por avanzar. El equipo de Denver se la juega en territorio de Nueva Inglaterra. Prácticamente estaban dentro de su yarda 15 de Nueva Inglaterra. La lógica hubiera dictado que hubieran pateado ese gol de campo, pero no, decidieron jugársela. Hubo presión hacia el quarterback de Denver, en este caso el señor Jared Stidham, y pues prácticamente se hace del balón, y pues bueno, con eso esa 4ª oportunidad se le fue a Denver. ¿Qué fue lo que sucedió después? Pues en el segundo cuarto sucedió una jugada que puede haber marcado el gran rumbo del partido. Cuenten esta jugada que desperdició Denver de 3 puntos. Pues bueno, en el segundo cuarto, Fer, no sé si recuerdas aquella ofensiva de Denver en donde el señor Jared Stidham iba a aventar o a lanzar el balón, pero llega, pues digamos, hacia un pase lateral, un pase hacia atrás, cuando ve en este caso, la defensiva de Nueva Inglaterra llegar por él. Hace con el balón, inclusive con 2 manos, tratar de lanzarlo, lo cual pues a simple vista creo que no era nada bueno. Al principio los oficiales habían dicho que pues era un castigo hacia Denver debido a un pase intencionado, pero no, se retó la jugada, se revisó y se dio la conclusión de que era balón suelto y era a favor de Nueva Inglaterra. Antes de que se diera todo eso, Nueva Inglaterra había recuperado el balón y había anotado, pero se escucharon silbatazos después de haber tomado el balón, por lo cual la jugada se descarta. Entonces, los oficiales declararon bola de Nueva Inglaterra para la postre, anotar ese touchdown que emparejaba el marcador, y con eso se iban 7 a medio tiempo. Sí, polémica creo que es lo que más hubo en este encuentro, mucho más que anotaciones. Y sí, es correcto. Una vez que Jared Stidham pues siente la presión, prácticamente ve de reojo al jugador defensivo de Nueva Inglaterra, hace lo posible, lo mejor que pudo para sacar el pase hacia adelante. Sin embargo, pues la acción del brazo del jugador de Nueva Inglaterra hace que este pase, este balón, pues vaya hacia algún costado más que hacia adelante. Y bueno, pues la controversia vino, mucha revisión. Obviamente con la revisión pues vienen pausas, minutos muertos, en donde pues la incertidumbre estuvo a flor de piel. No quisiera decir afortunadamente, sobre todo para aquellos amigos de la afición de los Broncos, pero pues afortunadamente el balón cayó para las manos de Nueva Inglaterra. Y bueno, a la postre se mete 7 puntos. Y después nuestro querido pateador venezolano, nuestro queridísimo Borregales,
pues tampoco digamos que estuvo exento de errores, falló 2 goles de campo consecutivos, entonces pues digamos que las anotaciones de por sí no eran muy seguidas y luego pues las oportunidades para Patriotas fueron intentos malos, intentos no buenos, mientras que para Broncos pues tuvo los intentos, tuvo las oportunidades de sacar 3 puntos, sin embargo pues decidieron no aprovecharlas. Ahora que tocas el tema del señor Jarrett Stidham, también pues una pequeña anécdota, un pequeño dato. No sé si ustedes supieron de esto, pero pues el señor Nick Foles, ganador del Super Bowl con las Águilas de Filadelfia, había puesto un tweet en donde dijo que bueno, pues no se le podía desmeditar el trabajo al señor Jared Stidham, ya que pues quién quita que él podría ser como Nick Foles, precisamente un sustituto, un suplente que llega y se lleva la victoria y bueno, en el caso de Foles pues hasta el Super Bowl y en el caso de Jared Stidham pues llegar a la estancia del Super Bowl. Después de este partido, dicho tweet por parte del señor Foles fue borrado. Y bueno, todo esto pues debido a la actuación del señor Jared Stidham, ya que pues una vez que lo vi a volver a jugar recordé por qué nunca me convenció en Nueva Inglaterra, por qué nunca me gustó su estilo de jugar. Y la verdad es que también era complicado. Me pongo en tus zapatos y era muy difícil. Número uno, pues llenar los zapatos de Bonix. Número dos, toda la presión que se generó alrededor, incluso los fans de Broncos, digamos que pues le dieron cariño, le dieron acogida, lo recibieron con los brazos abiertos, eso es súper positivo, es muy bueno. Sin embargo, pues él depende de él y de sus habilidades, ¿verdad? Y sus habilidades pues las seguí viendo idénticas a cuando llegó a Nueva Inglaterra en ese primer año. Creo que no hubo evolución por parte del señor Jared Stidham. Tenía la opción de correr el balón, por supuesto, tanto él mismo como con sus corredores. Sin embargo, pues digamos que correr era más fácil que terminara pues en fumbles, en balones perdidos y digamos pues también hubo 2 que 3 intercepciones por parte del señor Jared Stidham. La verdad, pues puedo decir que afortunadamente para Patriotas, pues el señor Jared Stidham sigue activo en la NFL, porque también concuerdo en que fue un partido flojo, un partido no bueno por parte de los Patriotas de Inglaterra, no fue un partido bueno, sin embargo, bueno, pues ahí están los resultados, a pesar de todo, pues se logró sacar el título de conferencia, pues con un marcador bajo y apretado. Sí, ahorita que lo comentas, el señor George Stidham, como bien comentas, desde Nueva Inglaterra creo que dejó mucho que desear y estamos hablando de que en ese momento pues no había tanto presión en Nueva Inglaterra considerando que el equipo pues estaba pues caído. Lo tenía el señor Bill Belichick en ese momento, pero realmente no se veía una luz en Nueva Inglaterra. Ahora, como bien comentamos, el señor Jared Stidham tomó los controles de Denver, pero para hacer la novela más interesante, por así decirlo, el señor Jared Stidham no había jugado digamos, un snap en todo lo que va de la temporada regular y postemporada con Denver. Prácticamente era su primer inicio. ¿Y en qué momento? Estamos hablando de que el señor Jared Stidham fue el jugador con el cual Broncos se la rifó, pero un jugador que prácticamente, haciendo alusión al partido en el tercer y cuarto, pues estaba congelado, no tenía ritmo, no sabía cómo concretar jugadas con sus ofensivas, con sus receptores, alas cerradas, no podía. ¿Por qué? Porque prácticamente no vas a poder resolver lo que viene siendo en 4 o 5 días todo lo que se espera en un quarterback y más sustituto. El señor Nick Foles habla, pero el señor Nick Foles creo que no era consciente de lo que decía. Porque recordemos, Fer, afición, que el señor Nick Foles entró al quite con Filadelfia, pero él jugó toda la postemporada. Y eso le ayudó bastante para poder agarrar ritmo. Inclusive a finales de temporada regular,
el señor Nick Foles estaba ya como quarterback titular, entonces creo que ahí no le va muy bien el comentario del señor Nick Foles. Ahora bien, antes de que terminara el segundo cuarto, Fer, el señor Will Lutz falla un gol de campo. Ahí hayan que anotarlo como otro error de Denver. Estamos hablando de que hay 3 errores. Una, jugársela en cuarta oportunidad y no concretar un gol de campo para irse 10 puntos arriba. Segundo, ese balón suelto que le provocan o pase lateral que hace el señor Jared Stidham, que a la postre se convierte en 7 puntos y el empate, ahí van 2. Will Lutz fallando un gol de campo, ahí van 3. Entonces, hasta ese momento llevábamos 3. Regresando en el tercer cuarto, Nueva Inglaterra logra meter 3 puntos para irse pues 3 arriba, 10-7 en ese momento en el marcador. Y prácticamente todo lo que resta del tercer cuarto, estamos hablando de la mitad del tercer cuarto y en el cuarto cuarto, pues prácticamente era, pues no quisiera decir injugable, pero las condiciones ya hacían el partido muy complicado porque inclusive veíamos a los jugadores que pues no lanzaban a los balones a los quarterbacks, no lanzaban porque el viento o lo tenías a favor o lo tenías en contra, pero cuando lo tenías a favor podías volar más el balón y cuando lo tenías en contra, por lo consiguiente este no podía volar y hacía que fuera muy probable a muy perceptible a ser interceptado. Prácticamente todo fue por acarreo y veíamos que los jugadores no, digamos que no tenían esa agarre, esa tracción en el campo como para poder, digamos, cambiar de rumbo o de dirección los corredores. Era muy complicado. Entonces estamos hablando que Nueva Inglaterra con 10 puntos se llevó el partido, pero realmente Jared Stidham no fue lo que esperaba a los Broncos de Denver. La defensiva, digo, hizo su trabajo, pero desgraciadamente cuando no tienes el apoyo de la ofensiva, llámese Houston con CJ Stroud, llámese Los Ángeles Chargers con el señor Justin Herbert y ahora Jared Stidham con Denver, creo que es muy complicado que pues te puedan sacar el partido y más en condiciones adversas. Claro que sí, y bueno, pues también fue, digamos, un momento eh, se rompió una maldición, ¿no? Es prácticamente lo que quería decir. Para este encuentro, Patriotas llegaba pues con un récord de 0-4, 0 victorias, 4 derrotas en el Estadio de la Milla. Y bueno, pues parece ser que la madre naturaleza pues les jugó una mala pasada pues a toda la ciudad de, de Denver, ya que pues esta tormenta, como bien lo comentas, pues hizo injugable el partido. Tenían que pues tomar muchas pausas para sacar estos sopladores y pues digamos despejar la nieve de las líneas que marcan cada yarda o cada 5 yardas, ¿no? Entonces también esto pues digamos que pues le jugó en contra a una ciudad que pues honestamente me hubiera gustado verlos llegar a un Super Bowl, a pesar de que yo soy fan de Patriotas. Pues digamos que Broncos también fue un equipo que hizo la chamba precisamente en estas fechas, porque cuando se quiere llegar lejos, cuando se quiere aspirar pues a algo realmente significativo en la NFL, deja tú un Super Bowl, que llegues a ganar pues un campeonato de conferencia es un gran logro. Entonces, pues el trabajo de Denver, pues digamos que empezó a hacerse desde febrero, desde marzo, y pues bueno, me hubiera gustado que este equipo pues sí llegara al Super Bowl. Sobre todo, pues me hubiera gustado que llegara de la mano de Bo Nix. Ya con el señor Jared Stidham, pues creo que la hubieran pasado realmente mal en un escenario de Super Bowl. Jared Stidham, pues no tiene material, no tiene este star power pues para comandar un equipo directamente a ser campeones. Y bueno, este partido finalizó pues con una intercepción del señor Jared Stidham, ya que lo estamos mencionando, pues ya dentro de los últimos minutos, después de la pausa de los 2 minutos, no, miento, antes de la pausa de los 2 minutos, el señor Jared Stidham pues fue interceptado precisamente pues por la defensa de Patriotas, una defensa que jugó digamos que a la altura, o sea, estuvo a la altura. Tampoco es que el partido tuviera anotaciones cada drive o cada 5 minutos. Digamos que pues la defensa de Patriotas estuvo a la altura, bueno, pues también por las cuestiones climatológicas. Sin embargo, pues
Una vez que se comete esta intercepción, pues Nueva Inglaterra trata de sacar dos, tres jugadas y después, pues ahora sí, poner rodilla en piso, terminarse todo lo que hay de tiempo en ambos relojes, entregar el balón y bueno, pues la celebración. Es correcto, Fer. Y como bien comentaste, creo que aquí se rompe esa malaria que tenía en Nueva Inglaterra cuando iba a visitar a Denver y en postemporada más. Recordemos que el récord de Nueva Inglaterra en Denver era pues malo. Básicamente no había ganado los partidos. E inclusive esos partidos eran pues cuando Nueva Inglaterra jugaba con la cabra, con Tom Brady. Pero ahí tenías a Peyton Manning, ¿no? Se rompió esa racha y de la mejor forma porque pues con ese sellas tu pase a un Super Bowl, el Super Bowl número 60, en el cual pues hay datos muy interesantes en el que Nueva Inglaterra llega a su 12º Super Bowl, o sea, es increíble. Hagamos unas pequeñas reseñas en donde primero jugó un Super Bowl contra los Osos de Chicago, perdiéndolo. Posteriormente jugó uno con los Empacadores de Green Bay, perdiéndolo. Posteriormente fue su racha de 3 Super Bowls ganados contra Los Ángeles. Bueno, en ese entonces eran los Carneros de San Luis. Posteriormente con las Panteras y con las Águilas de Filadelfia. Luego vienen 2 derrotas dolorosas contra el equipo de los Gigantes. Luego viene a los nuevos títulos en donde con el equipo de Atlanta, con el equipo de Los Ángeles Rams y con el equipo de los Seattle Seahawks, justamente, uno de los que vamos a ver más adelante, consiguiera esos 3 títulos y un descalabro con las Águilas de Filadelfia en ese Super Bowl número 52. Entonces, 12, pues se escucha un número bajito, pero estamos hablando que es el máximo equipo que llega con 12 títulos de conferencia a jugar un Super Bowl. Es una pues cantidad significativa. Estamos hablando que hay equipos que ni siquiera han llegado a un Super Bowl, hay equipos que no han ganado un Super Bowl de tantas veces que han llegado. Disculpe, gente de Denver. Bueno, la verdad no creo que se lo merecen. Eh, Creo que esto hay que darle mucho crédito. Y algo que me gustaría aclarar, Fer, es lo siguiente. Fíjate que veo a mucha gente cuestionar a Nueva Inglaterra. ¿Por qué? Esto es debido a que en postemporada no jugó de la mejor manera y logró avanzar. E inclusive me iría un poquito más atrás, en donde decían que Nueva Inglaterra tenía uno de los calendarios mucho más sencillos de toda la NFL y que eso hizo que justamente llegara al Super Bowl. Pero los partidos hay que jugarlos. Buffalo prácticamente tuvo, digamos, un 80-90% de similitud con el calendario de Nueva Inglaterra, con la diferencia en que Nueva Inglaterra no jugó contra Filadelfia, Buffalo jugó contra el equipo de Filadelfia. Nueva Inglaterra jugó con los Raiders y mientras el equipo de Buffalo jugó contra Kansas City, pero ambos jugaron contra Miami y ambos jugaron contra Atlanta y ambos jugaron entre sí. Entonces creo que es un poco mediocre decir que Nueva Inglaterra pasó un Super Bowl debido a que le ha tocado rivales muy sencillos y en postemporada rivales que no se pueden comparar en nivel. Creo que es algo mediocre mencionarlo. Las defensivas con las que se enfrentó Nueva Inglaterra en postemporada creo que dan de qué hablar. Estamos hablando de que se enfrentaron ante la defensiva número 5 como la de Los Ángeles Chargers, la defensiva número 1 como viene siendo la de Houston, la defensiva número 2 que era la de Denver. Entonces creo que tiene su mérito que Nueva Inglaterra haya llegado y pues en el primer año del señor Mike Vrabel al comando de Nueva Inglaterra. Sí, qué bueno que pues tomas ese punto, la verdad. En mis historias de Instagram, pues yo di mi opinión y me expresé, ¿no? Y obviamente ustedes no me siguen en Instagram, pero pues aquí se las presento. Y es que a la gente le arde ver al máximo campeón de Super Bowls llegar una vez más al Super Bowl. Pero pues pongámonos en perspectiva, pongámonos a analizar. Y pues todo esto digamos que viene desde el señor Robert Kraft. Ese Super Bowl que mencionas de los Osos en contra de Patriotas, el señor Robert Kraft todavía no era dueño.
Me parece que en el de Green Bay Patriotas ya era dueño, me parece. Tú me corregirás. Y bueno, el primer Super Bowl que se gana ya con Patriotas y Tom Brady y Bill Belichick, ese sí es 100% pues de la gestión del señor Robert Kraft. El señor Robert Kraft, lo he dicho aquí una y otra vez, es la antítesis, es todo lo opuesto al señor Jerry Jones. Y bueno, desde que Jerry Jones, digamos, toma el control de los Vaqueros de Dallas, pues más o menos desde esas épocas el señor Robert Kraft pues toma el control de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Mientras que al señor Jerry Jones le preocupa crear un imperio, crear una marca, crear un equipo que es el más caro y valioso de todos los deportes del mundo, pues al señor Robert Kraft le importa que su equipo sea campeón. Y bueno, pues ahí también están los resultados, la época Bill Belichick, ¿qué se puede decir? 6 anillos de Super Bowl. Hubieran sido más, claro, pero pues se nos atravesaron los gigantes, se nos atravesó pues el propio equipo de las Águilas. Después viene la época de Jerod Mayo, pues había que tocar fondo, honestamente, pues no se puede estar siempre en la cima y pues también pues fue la época más oscura de Nueva Inglaterra. Una vez que el señor Robert Kraft pues se da tinta de que Jerod Mayo pues no más no, ni para atrás ni para adelante, pues dice hay que darle cuello y pues traes a Mike Vrabel y una vez que se concreta la contratación de Mike Vrabel, pues digamos que pues el señor Robert Kraft pone todas las canicas en él, pone todas las apuestas en él y pues fue una de sus mejores contrataciones, una de sus mejores ideas, por así decirlo. Y bueno, los resultados hablan por sí mismos. Una vez más, los Patriotas de Nueva Inglaterra al Super Bowl disputarán su Super Bowl número 12, pues en toda su carrera, en toda su historia. De la historia de los Broncos, pues digamos, habría sido el noveno Super Bowl, que bueno, pues tampoco es poca cosa. Los Broncos también es un equipo que llegó muchas veces en la época de los 80, más o menos antes de las temporadas de John Elway, y con John Elway también llegó a muchos Super Bowls que perdió y bueno, John Elway pues los ganó prácticamente ya para su retiro. A lo que voy, pues bueno, el éxito de Patriotas, te podría decir yo, Milalo, que pues radica en la cabeza y en este caso pues el dueño que pues tiene visión, tiene carácter y tiene sobre todo pues la mentalidad positiva, la mentalidad que pues requiere un campeón. Es muy acertado ese comentario porque, como bien lo dices, el señor Robert Kraft compró a los Patriotas de Nueva Inglaterra en 1994. Fue posterior a ese partido de Super Bowl que perdió contra los Osos de Chicago, pero ya le tocó su primera pues decepción, en este caso su primera frustración, por así decirlo, que fue ese Super Bowl que comentas, 1997, Nueva Inglaterra contra Green Bay. En aquel entonces el señor Brett Favre fue el ganador de ese Super Bowl y pues ganador del único para su historial. Y lo mencionas muy bien porque estamos hablando de que los dueños tienden mucho a hacer lo que su santa voluntad por el hecho de ser dueños. Hablamos del señor, obviamente, Jerry Jones. Jerry Jones hizo un comentario días, semanas atrás, en donde él decía que él se pensaba retirar, por así decirlo, de la organización de Dallas, obviamente siendo el dueño, pero ya no ejerciendo tal vez algún cargo en la organización como ese gerente general, siendo el gerente general o el dueño con mayor títulos en la historia de la NFL. Pues bueno, pues para eso tiene que ganar un Super Bowl para empatar a Nueva Inglaterra y a Pittsburgh y rezar para que pues Nueva Inglaterra no gane el Super Bowl número 60 porque si no, pues ahora tendría que ganar dos Super Bowls para empatar y tres para rebasar, lo que es prácticamente imposible, considerando de que este año sí, querida afición pilonera y querida afición vaquera, se cumplen 30 años desde que los Vaqueros de Dallas, el equipo de América, el de la Estrella Solitaria, no juega un Super Bowl. Entonces, creo que eso habla muy bien del señor Robert Kraft y debería decir, Fer,
que no todo ha sido miel sobre hojuelas, porque Robert Kraft por algún momento creo que pecó mucho del, digamos, del mal del señor Jerry Jones. Porque cuando se fue el señor Bill Belichick, ya tenía palabrado al señor Gerard Mayo, y creo que eso era más un capricho por el hecho de ser amigos, pero no porque tuviera lo que se necesitara el señor Gerard Mayo. Recordemos que Gerard Mayo solamente ganó 4 partidos y perdió 13, pero lo que se puede destacar de ese mandato de Gerard Mayo es que trajo al señor Drake May. Es lo único rescatable del señor Gerard Mayo. Y recuerdo un partido de temporada regular de Gerard Mayo dirigiendo a Nueva Inglaterra, que fue el último justamente, cuando jugó con Buffalo, que todos decían era el único partido que no tenías que ganar y asegurabas el primer lugar. Pues no, este señor va, lo gana, y con eso Nueva Inglaterra, de tener el pick número 1 en el 2024, cae al número 3. Pero creo que todo estaba destinado a ser el número 3 y a tomar al señor Drake May, debido a que si eras el número 1 era muy probable tener al señor Kelly Williams, y pues las cosas pueden cambiar. Pero bueno, creo que Nueva Inglaterra va a ser un papel digno ejemplar en el Super Bowl. Ya estaremos hablando de él en un episodio especial del camino al Super Bowl número 60, pero esto es lo que conlleva tener un equipo peleando, un equipo que pues prácticamente borró lo que fueron esas 5 temporadas desastrosas y regresó a la escena del triunfo, recordando que el señor Mike Vrabel es su primera temporada como entrenador en jefe de Nueva Inglaterra, y anteriormente él era entrenador en jefe de los Titanes de Tennessee, llegando a una final de conferencia que perdiera contra los jefes de Kansas City. Entonces creo que tiene mucho mérito para el señor Mike Vrabel, para la gerencia, por traer buenos elementos, como el señor Milton Williams de las Águilas de Filadelfia. Va a jugar 2 Super Bowls y puede ser ganador del segundo Super Bowl consecutivo. Traer un Stephon Diggs que en algún momento era muy polémico, pero ahora creo que está dando resultados. Conservar esos jugadores que pues estaban dando de qué hablar, como Ramondre Stevenson soltando balones, y creo que enderezó muy bien el camino, considerando que su primer partido de temporada regular y de Mike Vrabel al comando pues perdieron contra los Raiders, que pues al momento es el peor equipo de la NFL. Entonces creo que méritos hay por parte de Nueva Inglaterra y en general por la organización, en donde entran dueños, gerentes generales o directivos, entrenadores y por supuesto por los jugadores. Claro que sí, o sea, si no se tienen buenos cimientos, si no se tienen buenas raíces, pues difícilmente vas a construir algo que perdure y que sea pues duradero, ¿no? Como lo puede ser una dinastía que, pues lo siento mucho, haters de Nueva Inglaterra, pero pues independientemente de si ganara o no el Super Bowl los Patriotas a estas fechas de enero todavía, pues no lo sabemos. Sin embargo, pues estoy casi que convencido que este equipo de Patriotas seguirá siendo competitivo y seguirá dando pues de qué hablar por lo menos en unos 3 años, en lo que las piezas siguen encajando. Y bueno, pues hablando de piezas que encajan, ¿quién diría, quién pensaría que Sam Darnold iba a encontrar pues un hogar, iba a encontrar un lugar en donde verdaderamente encaja? Una vez después de que sacaran al muertazo de Gino Smith, que qué bueno que lo mandaron lejos, porque bueno, pues una vez que los Seattle Seahawks se deshacen de este señor, pues los Raiders de Las Vegas son tal cual el peor equipo de la liga, tú lo acabas de decir, Lalo, y pues mientras sigan teniendo a ese muertazo, pues seguramente seguirán en el hoyo. Y bueno, Sam Darnold, lo dijimos también en este podcast, no recuerdo el episodio honestamente, pero pues este año 2025, ¿verdad? Pues fue el año de las redenciones, fue el año en donde muchos jugadores, digamos, que se reivindicaron, dieron un volantazo en su carrera, y pues bueno, el señor Sam Darnold pasó de ser un trotamundos pues ahora a comandar el equipo campeón de la NFC. Lo mencionas muy bien. Sam Darnold viene de la generación o del draft del señor Josh Allen. Recordemos ese draft en donde recuerdo que el primer pick fue justamente el señor Baker Mayfield,
Estuvo también el señor Josh Allen, estuvo Josh Rosen, un quarterback que ya no juega en la NFL, que inclusive no ejerce como su jugador, sino ejerce su profesión que obtuvo de su universidad. Es decir, esos, esos jugadores que pues por lo menos Josh Allen ya se esperaba que estuvieran en la en un Super Bowl, pero no es así. Y Sam Darnold les muestra de ello. Sam Darnold fue reclutado por los Jets de Nueva York, que a la postre pues le dieran las gracias y pues fueran por el señor Zach Wilson, que pues fue pan con lo mismo, ¿verdad? Posteriormente se estuvo, como diría un filósofo, digamos, aficionado del Bacardí, fue de aquí para allá, fue de todo y sin medida, en donde pasó a las Panteras de Carolina, pasó inclusive en San Francisco, creo que donde destacó más fue con los Vikingos de Minnesota, pero pues encontró un hogar y ese hogar es eh, en un nido en Seattle, donde se cuestionó mucho al principio Fer, en donde Sam Darnold se decía que no era ese quarterback que necesitaba Seattle, que a lo mejor era muy exagerado el contrato que le dieron, pero creo que lo está demostrando. Vamos a hablar más adelante de Seattle perdón, de Sam Darnold, pero vamos a analizar el partido. Pues el partido se dio lugar en el Lumen Field, casa unida de los halcones marinos de Seattle, recibiendo a Los Ángeles Rams, ambos equipos de la misma conferencia. Estamos hablando de la conferencia este de la nacional. Y si nos ponemos a ver así, se van a enfrentar los dos equipos de la misma división, diferente conferencia, ambos perteneciendo del este. Seattle, siendo el número 1, recibía a Los Ángeles Rams siendo el número 5. Seattle se llevó la victoria 31-27. Pero algo de lo que podemos ver que se replicó del partido de Nueva Inglaterra contra Denver en este partido, me atrevería a decir yo, Fer, que fueron errores. Errores en donde devoluciones de patadas fallidas por parte de Los Ángeles Rams, errores en cuartas oportunidades dieron el triunfo a Seattle. Y Seattle empezó muy bien con debo decirlo, que para mí el MVP del partido, el señor Kenneth Walker, está dando cátedra. Recordemos que el señor Kenneth Walker entró en su último año de contrato con el equipo de Seattle y el próximo año, que es el 2026 de la NFL, va a estar peleando por ese contrato lucrativo en donde si son campeones el equipo de Seattle pues le van a dar una millonada y si no pues ya quisiera ver a esos equipos a pelear para ver por qué mejor contrato le pueden ofrecer al señor Kenneth Walker, pero básicamente Seattle jugó a Notafer, Kenneth Walker, Sam Darnold, el señor Rashid Shaheed, proveniente de los Santos de Nueva Orleans, el señor Jackson Eminem Jigba con una gran atrapada y por supuesto pues un viejo conocido de Los Ángeles Rams que pues leyendo lo que vivió en los Rams en su última temporada pues no fue nada grata, el señor Cooper Kupp. De todo este plantel que acabas de nombrar, creo que Cooper Kupp es pues la persona o el eslabón más débil de esta cadena. Ojo, no quiero decir que Cooper Kupp sea malo. Sin embargo, pues sus participaciones, sus últimas participaciones en el equipo de Los Ángeles, pues digamos que ya era así como que muy relegado, ya no rendía lo que solía hacer, lo mandan para acá, se esperaban pues grandísimas cosas, ¿no? Una revolución que más o menos, por ponerlo un ejemplo, lo que hizo George Pickens en esta temporada con Dallas, que bueno, creo que no hubo semana en la que no se hablara de alguna atrapada del señor George Pickens. La diferencia es que George Pickens, pues sí, usó muchas recepciones para touchdown, sin embargo el señor Cooper Kupp pues no hizo tantas y más bien el señor Cooper Kupp pues fue el hombre que te hacía ganar primero y 10, el hombre que te hacía ganar terreno, pero las anotaciones pues digamos que eran más para los señores Jackson Smith en Nigba y pues el señor Kenneth Walker, que este domingo dio una cátedra, la verdad, pues prácticamente
era el hombre seguro de Sam Darnold. En cada drive pues intentaba buscarlo, tampoco hacerse 100% predecible y usar únicamente sus servicios como Derrick Henry, sino que pues también eso es algo que pues debo de aplaudirle al equipo de Seattle, y es que pues sabe repartir el balón, sabe darle juego a cada uno de sus jugadores, y pues también digamos que sabe improvisar sobre la marcha y hacerlo lucir pues bien, ¿no? No tanto como una improvisación, sino como que pues de alguna manera lo tenían presupuestado en el caso de que llegara a pasar. La defensa, se dijo muchísimo sobre esta defensa, pues a lo largo de la temporada, que si la defensa de Seattle pues debería ser la número uno, que si la defensa pues hacía todo el trabajo por ellos. Honestamente, creo que en este partido la defensa bajó un poquito las revoluciones, bajó un poco su nivel, y pues fue el momento tal cual de Sam Darnold de brillar. Hubo partidos en donde digamos, pues sí, la defensa te ganó el partido porque ellos hicieron touchdowns defensivos, ¿no? Hicieron pick six o balones sueltos que convirtieron a la zona de anotación, pero como tal en este encuentro la defensa mantuvo muy bien a raya al señor Matthew Stafford y compañía. No jugó en el nivel superlativo que nos tenía acostumbrados, pero pues le dio la oportunidad a Sam Darnold de brillar y pues sacar todo el fútbol que pues guardó por muchísimos años en muchas ciudades. También por ahí se dice que tal vez no sea la última temporada de Matthew Stafford, que tal vez todavía le quede un año más dentro de sí mismo. Él mismo lo dijo, que pues él siente que todavía se puede jugar un año más, que tiene todavía poder, energía para hacerlo en el año 2026. Ojalá sea el caso, porque la verdad, pues bueno, a pesar de que se llevó la derrota, evidentemente, pues el señor Matthew Stafford nunca dejó de pelear. Eso es algo pues de admirarse, incluso pues en los últimos segundos ya del último cuarto. Pues el señor Stafford se veía concentrado, se veía 100% enfocado en lo que estaba viviendo en ese momento, no pensaba en nada más. Sin embargo, pues no le alcanzó el tiempo. También eso es un factor muy importante aquí, y es que pues cada que tenía el balón el equipo de Seattle le bajaban pero con ganas al tiempo, y pues el tiempo se comió al equipo de Los Ángeles Rams. Sí, Mike McDonald ganó esta partida. Al igual que el señor McVrabel, no tiene mucho en la organización. Esta es su segunda temporada. En la primera temporada estaba con el señor Gino Smith, pero Pete Carroll se lo llevó afortunadamente. Dick Metcalf se fue de Seattle y llegó a un equipo de Pensilvania, al equipo de acero. Y de ahí trajeron buenos prospectos. Ascendieron a receptor número uno y creo que rindió con creces el señor Jackson Smith en Jigba. Fueron a la agencia por Rashid Shaheed, este jugador de los Santos de Nueva Orleans, que ha devuelto patadas muy interesantes en el equipo de Seattle. Cooper Kupp, que venía de un equipo de Los Ángeles Rams, que leí yo, le estaba diciendo que pues ya prácticamente se retirara, lo estaba orillando a eso, le estaba diciendo de que no era muy posible que nadie lo contratara, que exigiera el mínimo debido a que no lo iban a contratar, y pues la sorpresa es que llegó a un segundo Super Bowl. Kenneth Walker, creo que fue la temporada en donde ya dio ese do de pecho y está siendo uno de los mejores corredores junto con Villan Robinson, con Jonathan Taylor, con el señor Christian McCaffrey. Y debo decir que Kenneth Walker, pues calladito, haciendo su chamba. Y qué hablar de la defensiva, ¿verdad? Un de Marcus Lawrence que pasó pues años frustrantes en Dallas, pero en su primer año con el equipo de Seattle, pues ya llegó a ese Super Bowl que estaba esperando con ansias. Por parte de Los Ángeles Rams, creo que el partido se tornó muy interesante debido a que ambos estaban anotando uno tras otro, pero la pieza angular aquí fue el último cuarto. Los equipos no anotaron en el último cuarto, pero el urgido era los Seattle Seahawks, perdón, Los Ángeles Rams. Y en cuartas oportunidades es donde batallaba mucho Los Ángeles Rams en poder concretarlas. Y una de ellas, justamente estando en zona roja,
En vez de ir por 3 puntos, decidieron jugársela cuando todavía había tiempo en el reloj. Entonces creo que son esos detallitos en donde creo también la actualidad en la que se está viviendo la NFL, en donde ya prácticamente cuartas oportunidades se juegan, ya no se van al librito de las jugadas o al librito de las reglas no escritas, en donde cuarta oportunidad, si tienes la oportunidad, pateas, básicamente. Puka Nacua creo que fue un jugador que se vio muy bien involucrado. Estamos hablando de 165 yardas, 18.3 promedia por recepción, la más larga de 44. Entonces, creo que es algo muy interesante por parte de los Rams. El señor Puka Nacua, Devontae Adams también hizo lo mismo. Colby Parkinson, pero su ataque terrestre creo que dejó mucho que desear en este partido, Fer. Entonces, creo que los jugadores de Los Ángeles Rams hicieron un buen trabajo. La defensiva, pues digamos, jugó también muy bien. Pero esas cuartas oportunidades, diría yo que fueron las decisivas en el partido. Y un error, equipos especiales. Muchos pudieran decir que equipos especiales no tienen gran peso, pero realmente hacen la diferencia. En una, digamos, un regreso de patada que estaba tratando de hacer el jugador de Los Ángeles Rams, pierde la vista del balón, inclusive se echa para atrás, se cae, pero al momento de caer estaba tratando de tomar el balón, de agarrarlo, pero no lo hace, toca el balón y automáticamente en la NFL eso es bola libre y bola a favor de Seattle debido a que estos lograron recuperar el balón. Ahí son 7 puntos que le permitiste a Seattle con ese pues mal regreso de patada de despeje y luego 3 puntos que dejaste ir por jugártela en cuarta oportunidad. Estamos hablando que son 10 puntos y perdiste por 4. Entonces, con esto quiero decir que realmente son los detalles, los mínimos detalles, los errores, los que marcan el partido a favor y en contra. En este caso, Seattle las aprovechó y pues de esos ya no se pudo recuperar Los Ángeles Rams. Sí, bien lo dicen, el diablo se esconde en los detalles, el diablo está en los detalles y bueno, pues detallitos tuvieron el equipo de Los Ángeles Rams, repito una vez más, pues digamos que nunca se dejó de pelear, también hubo un rato en el que no cayeron anotaciones, pero ya en los últimos 15 minutos pues se querían echar toda la carne al asador y creo que bueno, pues el asador les terminó explotando en la cara. Hubiera podido llegar más cómodo a este partido el equipo de Los Ángeles Rams. Yo creo que de haber planeado mejor el libro de jugadas o tal vez el, el darle más enfoque o un mayor entrenamiento pues a Parkinson y a Ferguson pues para reducir un poco la carga de trabajo del señor Pucanacua y bueno pues se sabía que el señor Davante Adams no iba a estar en las mejores condiciones para jugar y bueno, pues así fue. El señor Davante Adams pues ya también es una incógnita ya a estas alturas pues debido a las lesiones que lo aquejan, que lo achacan y pues veremos en qué evoluciona todo esto y bueno pues mientras que el equipo de los Seattle Seahawks, pues la verdad es que no tuvo demasiados errores, o por lo menos ningún error que sea realmente significativo como le pasó al equipo de los Broncos. Entonces, pues esto nos deja con, pues ya, tal cual con el preámbulo, con la antesala de lo que vamos a vivir en el Super Bowl. Antes de pasar a lo siguiente, bueno, pues hay que decirlo. Tú como yo dábamos por ganador al equipo de los Patriotas, nos llevamos una palomita. Sin embargo, pues tanto tú como yo pensábamos que los Rams de Los Ángeles iban a ganar este encuentro, que los Rams de Los Ángeles iban a ser pues ese caballo negro como lo llegó a ser los Gigantes de Nueva York, aquellos Gigantes que bueno impidieron que Tom Brady se llevara el Super Bowl con una racha invicta desde el primer partido hasta el último, los ganó todos, pero bueno, no se pudo ganar el Super Bowl. En esta ocasión pues nos llevamos una espantosa X y bueno pues así los Seattle Seahawks avanzan al Super Bowl. Sí, estamos hablando de que creo que algo de lo que hizo muy bien Seattle, y no solamente en temporada, en postemporada, sino en temporada regular, fue que creo que la defensiva ayudó o es el pilar principal del equipo de Seattle, debido a que con eso le quitas esa presión a Sam Darnold. Y con eso haces que Sam Darnold pueda demostrar su juego en donde
prácticamente, diría yo, es como una especie de administrador. Sabe muy bien los momentos en el que pueda lanzar ese pase, en el que pueda correr y no siente esa angustia, esa presión en la que pues todo tenga que depender de él, y eso habla muy bien del señor Sam Darnold, de que no comete los errores. Algo que también me llamó la atención y debo de señalarlo, Fer, porque pues al César lo que es del César, cuestionábamos mucho acerca de que Sam Darnold no tenía la madera y que en algún momento iba a fallar. Hasta el momento no lo ha hecho, ha jugado por nota. Lo interesante va a ser obviamente el juego grande, en donde Seattle se va a enfrentar contra una defensa de Nueva Inglaterra que ha sido muy buena en esta postemporada. No me quiero meter mucho al tema del Super Bowl, porque creo que para eso vamos a tener el capítulo especial en la semana del Super Bowl. Pero Seattle va a jugar contra una defensa que ha sido dominante y que está dentro del top 5. Y estando Seattle en ese top, entonces va a ser interesante ese duelo. Ahora bien, es un poco, hasta diría yo, bueno y frustrante a la vez ver a los Seattle Seahawks en el Super Bowl. Estamos hablando de que en esa generación de los quarterbacks, en donde Josh Allen fue reclutado en el mismo draft que Sam Darnold pueda llegar a jugar un Super Bowl y no Josh Allen. Es muy interesante esa parte. Y creo que con eso hace ver de que los sistemas tienen mucho que ver. Mike McDonald tiene mucho crédito, al igual que Mike Vrabel. Creo que diseñó un muy buen sistema, y estamos hablando de que tiene al señor Clint Kubiak, un hijo de una persona que ha sido campeón en la liga, que ha sido campeón como jugador y como entrenador. Y eso pues creo que hace que el señor Kubiak esté en la órbita de ser entrenador de jefe de algunos de los equipos que están buscando head coach. Entonces, al igual como Nueva Inglaterra, hay que dar ese mérito a Seattle y dárselo al señor Mike McDonald y por supuesto a Sam Darnold, en donde, así como yo lo critiqué en varios episodios diciendo de que este no tiene madera, pues creo que hasta este momento me ha estado pues callando la boca. Falta el juego grande, pero creo que ha estado haciendo las cosas muy bien. Y creo que vamos a coincidir, Fer, que tanto tú como yo, pues estamos pensando que ante digamos, la buena suerte, la buena fortuna que está teniendo Sam Darnold, pues hay dos equipos que han de estar llorando por Sam Darnold, ¿verdad? Uno de ellos, pues recordemos que fue reclutado por los Jets de Nueva York, entonces pues tal vez no es el jugador, es el equipo. Y por otro lado los Vikingos de Minnesota, en donde pues tenían a Sam Darnold la temporada pasada, no quisieron jugársela, se fueron por J.J. McCarthy, y ahora se rumora que los Vikingos de Minnesota están tratando de buscar un trade para deshacerse del señor J.J. McCarthy, porque pues no les convence. No, o sea, con ver jugar a J.J. McCarthy uno, pues igual, ¿no? Ya lo había comentado igual en otro podcast, pero uno se pregunta, ¿y este güey cómo llegó a la NFL? Porque en un caso pues similar al de Jared Stidham, uno se lleva las manos a la cabeza, pone cara de what y pues se queda en 6, ¿no? O sea, honestamente, J.J. McCarthy pues debería hacerse a un lado y pues sí, estos dos equipos han de estar dando topes en la pared. Y bueno, una observación que se me acaba de venir a la mente ahora que mencionaste este caso sobre Sam Darnold, pues recordemos que Sam Darnold estuvo un breve periodo en San Francisco y pues recordemos que el sistema de San Francisco pues existe, funciona, no al 100%, ¿verdad? Si no pues estaríamos hablando de ellos en lugar de los Seattle Seahawks, pero pues algo de ahí aprendió el señor Sam Darnold, algo positivo se le pegó pues en su corta instancia en San Francisco, que bueno pues el sistema que ha desarrollado el entrenador Shanahan es bueno, pero pues tampoco es a prueba de fallas. Y bueno, pues con todo esto dicho, pues llegamos ya al momento de nuestras menciones, lo peor, lo mejor de la semana, que bueno, pues hay bastante de qué escoger para ambos casos. Sí, mira, Fer, yo quisiera como lo peor, a lo mejor es algo tonto decirlo, pero el clima. Creo que lo peor es el clima que se vivió en el partido de Nueva Inglaterra contra Denver. Ese clima que no hizo que tal vez pudiéramos ver un juego mejor, un juego espectacular, en donde
pues esperaban más anotaciones, esa era una parte. La segunda, pues tal vez esperaba mejor planteamiento del equipo de Denver, pero realmente no podríamos decir si fue o no fue un buen o mal planteamiento de Denver, porque la condición del clima no ayudó para nada, y más teniendo a un quarterback que pues prácticamente jugó 4 o 5 días con el equipo titular para prepararse para este partido. Creo que fue lo malo, y realmente pues fueron esos errores que hicieron que perdiera el partido, pero creo que diría yo que el clima fue el que para este partido fue muy malo, y repito, pues tal vez con mejores condiciones pudo haber sido un partido mucho más entretenido, y por qué no, tal vez Denver llevarse la victoria. Sí, digamos que, o sea, siempre es espectacular y siempre es magnífico ver un partido de NFL con nieve, sobre todo pues cuando se juega, digamos, bueno, se jugaba, ¿verdad? En el estadio de los Bills, cuando se juega pues en el Lambeau Field, cuando se llega a jugar pues en estos estadios que, aparte de que, digamos, son llamativos, son visualmente atractivos por su arquitectura, bueno, pues ya cubiertos de nieve es otro pedo. Pero pues en esta ocasión, repito una vez más, la madre naturaleza les hizo una muy mala jugada a los Broncos de Denver, a toda la afición de los Broncos de Denver, y pues quieran o no, ahora hasta van a empezar a molestar, a estar criticando de que el clima pues favoreció a los Patriotas, porque pues sabemos que a la gente con nada se le da gusto. Mi mención de lo peor de la semana pues fue pues aquella gandallez, por así decirlo, de que los Broncos de Denver o su página de internet, el sistema, etcétera, pues no permitía que aficionados de los Patriotas compraran entradas para este encuentro. Eso pues sí se me hace pues un golpe bajo, ¿no? Independientemente de el equipo al que apoyes, pues el aficionado pues tiene derecho a disfrutar. Si va a pagar, que un boleto de NFL no es nada barato, por cierto, y menos ya en enero y en febrero, pues ya si va a ser el gasto, pues ya déjalo disfrutar, ya déjalo vivir. Pues no sabemos hasta cuándo, ¿verdad? Podría volver a experimentar esto, que bueno, pues parece ser que estos Patriotas vienen pisando fuerte y pues van a seguir algunos años más, pero pues para mí eso es lo peor de la semana, el excluir, el querer pues restringir el acceso. Sí, es una pena. Recordemos que en varios deportes ha sido así, en donde siempre el equipo visitante se ve desfavorecido, pero es ahí donde pues la NFL debe de intervenir y pues prácticamente ser parejo para ambos equipos. Sí, tal vez un poco de preferencia hacia el equipo local, pero debe de tener la oportunidad para que también la afición de los visitantes pues pueda hacerse pues valer, ¿verdad? Ahora, como algo bueno de la semana, Fer, me atrevería a decir yo que puede ser un poco repetitivo de lo que he estado viniendo, pero es tal vez los mismos equipos, pero nuevas caras. A lo que voy es lo siguiente. Mike, Mike Vrabel, ahora sí, los duelos de los Mikes. Mike Vrabel por parte de Nueva Inglaterra y Mike McDonald por parte de Seattle. Ahora, siendo estos entrenadores en jefes de la nueva camada que se está viviendo en la NFL, van a protagonizar este Super Bowl con dos quarterbacks que han sido pues polémicos más uno que otro. Drake May en su segundo año ya llegó a un Super Bowl que no ha logrado quarterbacks como Josh Allen por dos, debido a que pues entró en la misma generación que el señor Sam Darnold. Me parece que inclusive también el señor Lamar Jackson está en esa generación. Y además Sam Darnold en el pues segundas oportunidades, aunque en esta ocasión es una quinta oportunidad, llegó a ese Super Bowl. Entonces creo que eso es algo muy bueno en el que vamos a ver tal vez a Nueva Inglaterra siendo no nuevos equipos, pero sí nuevos integrantes de estos equipos que hacen que sea mucho más vistoso. Y pues ya dejamos a un lado lo que es un Bill Belichick, un Tom Brady, tal vez un Russell Wilson en su momento, un Pete Carroll, y estamos teniendo nuevas caras que eso le hace muy bien. Y por qué no ese saborcito de revancha, que aunque no están los jugadores, ese saborcito de revancha en el Super Bowl número 49, en donde Seattle perdió por digamos una mala planeación en la jugada de el señor Pete Carroll, en donde pues en vez de correr y teniendo al señor Marshawn Lynch decide lanzar. Esperemos que no sea el caso ahora que
tienen un jugador muy similar con Kenneth Walker en el que no decida correr y pues mejor pase y de ahí venga una intercepción y pues venga la catástrofe, ¿verdad? Tal vez me estoy adelantando, pero mi mención es caras nuevas en un Super Bowl, tal vez viejos conocidos en equipos, pero nuevas caras. Mi mención va más o menos por ahí, pero principalmente pues al lado del cocheo, como bien lo comentas, pues McDonald y Vrabel pues han sabido sacar lo mejor de ambos equipos, sobre todo pues McDonald, porque digamos que, bueno, recibe a Sam Darnold, por lo menos Vrabel llega cuando Mac Jones ya, cuando Drake May ya estaba ahí, pero pues prácticamente tanto Darnold como McDonald pues llegan, no quería decir de la mano, ¿verdad? Pero pues llegan de la mano y empiezan a trabajar, empiezan a construir planes y bueno, un contrato de 3 años para el señor Sam Darnold pues se ve interesante por todo lo que ha logrado hacer en este año, que bueno, se quitó la, la mala fama de ser un quarterback más del montón, de ser pues el eterno segundón de esta generación, porque bueno, Baker Mayfield, pick global número 1 y ganador del Heisman, Josh Allen, pues digamos que es el que sigue después de él, ¿no? No exactamente en ese orden como fueron seleccionados en el draft, pero digamos en la carrera o lo que han logrado dentro de la NFL, Lamar Jackson igualmente pertenece a esta generación y bueno, pues de estos tres hombres lustres, pues no se ha sacado un resultado tan bueno ni tan positivo como el señor Sam Darnold, que bueno, pues esto gracias pues a un buen coacheo como lo puede ser el del señor McDonald. Sí, realmente el señor McDonald ha tenido mucho que ver porque, al igual que su gerente general, el señor Schneider, traen de la agencia libre al señor Sam Darnold, en donde tal vez la apuesta era arriesgada, pero les está saliendo. Y por otro lado, pues ese crecimiento que ha tenido Drake May con Nueva Inglaterra, y debo decirlo, Josh McDaniels, porque tal vez aquí la fórmula sirve otra vez, en donde Josh McDaniels regresa por, digamos, tercera vez con Nueva Inglaterra y ahora con el señor Drake May. Creo que es la vieja confiable en Nueva Inglaterra y como coordinador ofensivo y obviamente ese desarrollo de quarterbacks, ¿verdad? Creo que pues va a ser un duelo muy interesante ver a estos Mikes en el Super Bowl. Y pues ahora vamos a pasar, Fer, a nuestra sección de eh, rudeza necesaria, en donde vamos a analizar, dejemos a un lado los partidos de conferencia y vamos a analizar un poquito a un equipo que está dando, pues yo diría, de qué hablar, pero para bien, este equipo de la Gran Manzana. Y no estoy hablando de los Jets de Nueva York, estoy hablando de los Gigantes de Nueva York, aquel equipo que justamente fue un equipo de qué hablar debido a que este llegó a un Super Bowl a enfrentar a Nueva Inglaterra como uno de los equipos pues más desfavorecido en cada uno de los partidos de postemporada que jugó y le pegó a Nueva Inglaterra con el señor Eli Manning, Tom Coughlin al comando como entrenador en jefe y un señor español que ahora está con los Jefes de Kansas City. 2 veces le lograron pegar a Nueva Inglaterra, pero posterior a eso pues han tenido un camino muy feo, un camino sin rumbo en donde han venido quarterbacks, han ido entrenadores en jefe, jugadores, pero creo que posiblemente ya se llegó al final del túnel, ya vieron esa luz al final del túnel y posiblemente tengan un futuro muy alentador este equipo de la Gran Manzana. Sí, como bien lo comentas, pues desde aquellas impresionantes victorias, aplastantes victorias, pues para el ego, ¿verdad? De nosotros los aficionados de Nueva Inglaterra y pues de el propio Tom Brady y la cabra, pues desde ahí digamos que el equipo pues se vino abajo, tal cual es un gigante dormido, eso es la mejor expresión que se me ocurre para referirme a este equipo durante fue el 2012 me parece, 12 o 13 más o menos, la última victoria de Super Bowl de esta franquicia, pues han pasado casi 10 años, poco más de 10 años, en donde han visto todo un carrusel de
de quarterbacks, como lo puede ser Jameis Winston, el propio estafador de Russell Wilson, Daniel Jones también, recordemos, bueno, pues aquel Daniel Jones que pues era el Sam Darnold 2.0 o no sabía a quién irle. Drew Lock también, un quarterback que pues parecía tenía algo que aportar, algo interesante, pero pues de un momento para otro se esfumó, digamos que esa chispa se perdió, se apagó por completo. Ahora pues llegó el señor Jackson Dart, que pues sí, yo dije al principio de estos podcasts que cuando hicimos un análisis de lo mejor y lo peor del draft, pues que la carrera de Jackson Dart se iba a ver muy comprometida al llegar a esta ciudad sotanera, porque pues es una ciudad sotanera dentro de su división, ni se diga dentro de su conferencia. Yo veía o preveía que la iba a pasar muy mal el señor Jackson Dart, cosa que pues se podría decir que se cumplió a medias. La ciudad lo acogió bien y pues él parece estar comodísimo en esta ciudad. Se ve que se la está pasando bombísima. Pues también hasta consiguió un nuevo compa, como lo puede ser Cam Skadebu. Pero pues toda luz tiene oscuridad, ¿verdad? Y es que pues el señor Jackson Dart apenas es su primer año y ha sido duramente golpeado. Ha tenido varias revisiones y varias entradas al protocolo de conmociones, que bueno, sabemos que cuando entras en protocolo de conmociones no puedes jugar una semana o tal vez dos, y pues bueno, esto pues sí que va a mermar una carrera prometedora como la de este joven novato. Y bueno, pues ahora con una contratación estrella, porque eso es tal cual lo que acaba de pasar, pues el señor John Harbaugh va a tomar las riendas de este conjunto. Y como bien lo comentas, pues parece ser que ya se ve la luz al final del túnel. Parece ser que pues ahora el futuro es brillante para esta franquicia. Un futuro muy alentador porque estamos hablando de que han ido entrenadores. Tal vez uno de los mejores ha sido el señor Tom Coughlin. Recordemos que llegó Brian Daboll. Este entrenador venía con buen currículum porque estaba haciendo muy buen trabajo con Buffalo, pero creo que dejó mucho que desear en donde, como bien dices, Daniel Jones fue este quarterback que reclutó el señor Brian Daboll, y teniendo también una muy buena camada de jugadores como lo es el señor Saquon Barkley. Es ahí donde no entiendo lo que hizo la gerencia y el entrenador al querer conservar al señor Daniel Jones y correr al señor Saquon Barkley. ¿Qué fue lo que sucedió? Saquon Barkley se llegó a ser campeón de la NFL con los Philadelphia Eagles, pero es interesante porque preferiste irte por el quarterback en vez del corredor que era el que pues era el talento, y el quarterback pues ya ni siquiera lo tienes, ya pues le diste las gracias. Es increíble el mal manejo de la gerencia y del entrenador al preferir un quarterback en vez de este corredor que pues es el que te está haciendo ganar, ¿verdad? Posterior a eso, pues vino la debacle todavía peor para los Gigantes de Nueva York, debido a que la última oportunidad que tenía el señor Brian Daboll de seguir en la NFL se la jugó con un viejo estafador, Fer. Estamos hablando que con el señor Russell Wilson. Lo contrató después de su fracaso con Denver, que después tuvo otro fracaso con Pittsburgh, y de ese fracaso de Pittsburgh llegó al equipo de la Gran Manzana. Es increíble el querer apostar por el señor Russell Wilson. Como quarterback suplente tenías al señor, me parece, Terry Bridgewater. Era increíble que estuviera todavía este señor ahí. Entonces es ahí donde creo que fue la gota que derramó el vaso a la pésima temporada que estaba teniendo los Gigantes de Nueva York, que deciden darle las gracias al señor Brian Daboll y jugársela lo que resta de la temporada 2025 con un entrenador interino, ¿verdad? Pero como platicamos, llega la luz al final del túnel, en donde en esta temporada baja se da el despido de uno de los hombres que era considerado un entrenador longevo en la NFL, porque
había pasado más de 15 años con el equipo de Baltimore, pero Baltimore decide pues cortar esos lazos, esos caminos, separarlos, para así decirle a John Harbaugh que ya no entra en planes de los Cuervos de Baltimore. Y es ahí donde nace la esperanza de los Gigantes de Nueva York al tratar de conseguir, y al final lo lograron, al señor John Harbaugh. Pero John Harbaugh puso muchas condiciones para que llegara a este equipo de la Gran Manzana, como es ese control total en la gerencia, en el equipo, y va a ser muy interesante porque creo que tiene una muy buena camada, Fer. Estamos hablando que tiene a un gran coreback como Jackson Dart, que debe de enseñarle a no ser tan alocado, tan arriesgado, porque si no, no va a durar mucho. Creo que tiene un buen corredor como el señor Scarborough. Y no olvidemos que también tiene un buen receptor como lo es el señor Nabil Neighbors, me parece, que pues no jugó mucho esta temporada debido a esa lesión que tuvo, pero creo que tiene un talento interesante, una camada interesante, y la división se presta, Fer, porque estamos hablando de que en esa división es muy difícil que lleguen a repetir campeones divisionales. Entonces creo que los Gigantes de Nueva York tienen muy buena posibilidad de no solamente jugar postemporada, sino ser campeón divisional. Siempre se me olvida mencionarlo, siempre que hablamos de este equipo, se me olvida mencionar pues a un jugador que me agrada mucho, jugó en mis dos equipos, después de que jugara en estos dos equipos le perdí por completo el rumbo, la pista, y ahora pues ya sé en dónde se encuentra, y estoy hablando del señor Gunnar Olszewski. Eh, en Patriotas me parece que jugaba pues en el equipo de equipos especiales, y en Pittsburgh jugaba en la defensa. Y bueno, creo que ya encontró por fin su lugar, o a lo que mejor se le puede sacar jugo a sus habilidades, que es el ser regresador, recibir las patadas de despeje y él mismo correr. Claro que ha tenido pues también problemas, ¿verdad? Y también es una de las posiciones, digamos, pues más comprometidas. Es al que le van a caer pues todo el equipo contrario, ¿no? Pero pues el señor Gunnar Olszewski también es un buen elemento, un poco ya veterano, pero pues te puede sumar mucho. Llegamos a olvidar o subestimamos a los equipos especiales, pero en muchas ocasiones dichos equipos te pueden sacar de un apuro, te pueden dar una sorpresa, tanto tú siendo aficionado, ¿no? Tanto tú siendo pues el equipo rival, no lo tenías presupuestado. Como bien lo comentas, pues el señor John Harbaugh llegó con muchas condiciones a esta institución. Me parece ok. No me parece que sea pues un tema de egos o un tema de que pues, yo soy Mr. John Harbaugh y puedo pedir lo que se me antoje, sino más bien él sabe la condición en la que está este equipo, sabe que es un gigante dormido, y bueno, pues si ya me están dando el trabajo, pues voy a aprovecharlo, ¿no? Voy a resurgir este proyecto, vamos a crear un nuevo proyecto, pero pues para ello requerimos capital, y pues también requerimos de una buena gerencia general, un buen general manager que haga pues las contrataciones y también nos haga las cuentas, porque pues cuántas veces no hemos escuchado que 5 jugadores o 4 jugadores pues se comen el tercio, ¿no? De lo que se le paga pues a todo el equipo. Entonces pues el señor John Harbaugh digamos que llega bien, llega pues con estoy seguro con un nuevo proyecto en mente, porque este plantel es interesante. También lo comenté en alguna ocasión, este equipo pues pareciera no necesitar una reestructuración, una reconstrucción tan agresiva. Lo que tienes pues hay que desarrollarlo más, y pues por ahí conseguir talentos, ya sea vía agencia libre y vía draft, que también esa es otra. Pues los Gigantes de Nueva York tienen selecciones muy altas del draft. Por ahí también me he visto más que nada en foros de discusión de habla inglesa, la posibilidad de que mi tocayo Fernando Mendoza llegara a Nueva York. Digamos que es una posibilidad de baja a mediana, pero podría suceder. Y pues bueno, pues esto claro que va a ser un gran embrión anímico pues para el equipo de Nueva York, que repito una vez más pues es un gigante dormido en una división que pues honestamente no es tan peleada ni tan competitiva. eh, la mayor amenaza que uno podría pensar pues son las Águilas de Filadelfia, pero pues vean en qué terminó dicho equipo. Existe el equipo de Washington, que bueno, el equipo de Washington
pues digamos que está en la tablita, es un volado, no te sabes con qué te puede salir, pero no hay que darlo por muerto. Y bueno, por último, pues tenemos al equipo de la Estrella Solitaria. A ese sí que, digamos, podrías pasarle por encima y no sería sorpresa para muchos. Es muy acertado, Fer, y veremos este futuro que les depara a los Gigantes de Nueva York, pero esperemos que sea muy bueno porque estamos hablando de que este equipo, pues, me atrevería a decir yo, obviamente el mejor de Nueva York, uno de los mejores de la NFL, y es aquel equipo que tuvo al mejor defensivo que para mí lo sigue siendo como el señor Lawrence Taylor. Y pues bueno, con esto acabamos la sección de rudeza necesaria y pasamos a la ronda de preguntas que nos dejó pues estos partidos de conferencia, Fer. Y vamos a iniciar con esta pregunta. Y me parece una pregunta que puede doler para los aficionados de Los Ángeles Rams. ¿Tú crees que habrá sido la última oportunidad de Matthew Stafford para llegar a un Super Bowl? Es decir, se quedó a la antesala de llegar a un Super Bowl, pero ¿tendrá otra oportunidad o esta ya fue su última oportunidad? Hace rato lo comenté de que tal vez no sea la última temporada de Matthew Stafford, tal vez de la propia boca de Matthew Stafford salió esta información de que puede que regrese para un año más. En ese año extra, por así decirlo, no lo veo en un Super Bowl. Lo veo en postemporada, pero no lo veo en un Super Bowl. Coincido contigo, Fer, no creo que llegue un Super Bowl porque estamos hablando de que San Francisco va a volver a subir, Seattle va a estar ahí nuevamente, los equipos del norte van a regresar, Detroit, Chicago, vamos a ver a Filadelfia, a esta nueva, nueva etapa que va a tener los Gigantes de Nueva York. Entonces creo que se le puede complicar a Los Ángeles Rams. Y mi respuesta es que sí, fue la última oportunidad que tuvo Matthew Stafford de jugar un Super Bowl. Segunda pregunta, Fer. ¿Tú crees que el clima fue el factor que hizo que Denver pues no llegara a ese juego de Super Bowl? Es decir, ¿tú crees que si no hubiera nevado, no hubiéramos tenido esas condiciones, otro gallo le hubiera cantado a Denver? Fíjate, estoy como en un 70-30. 70 que fue el clima, o sea, 70% tuvo la culpa el clima de que Denver perdiera, y el 30% restante pues te diría, pues sí, el juego que maneja el señor Jarrett Stidham. Mi respuesta es un sí. El clima pues les jugó en contra, ¿no? O sea, pues al final de cuentas pues el karma, ¿no? Mira, yo diría que el clima sí condicionó el partido, pero de lo poquito que pudimos ver en el partido, en donde el clima todavía no era factor, el señor Jared Stidham estaba cometiendo errores, como ese balón suelto que fue un, bueno, mejor dicho, un pase lateral que se volvió ese balón suelto. Entonces, tal vez hubiera sido un juego todavía mucho más cerrado, pero creo que los errores del señor George Steichen iban a estar ahí de todos modos. Entonces, yo diría que condicionó, al igual que tú, un 70-30 o un 60-40. Ahora bien, tercera pregunta, Fer. Drake May ha quedado a deber en la postemporada. Esto en base a lo que hemos visto o lo que vimos en la temporada regular, en donde pues se dio como uno de los candidatos a ser el MVP junto con el señor Matthew Stafford. ¿Crees que no ha mostrado lo que jugó en temporada regular en postemporada? Controversial, pero sí, desde mi punto de vista sí nos ha quedado a deber Drake May. También es 100% sabido que los playoffs pues se juegan distinto, ¿no? Se juegan pues en otro nivel todavía más fuerte, más agresivo. En temporada regular digamos que la actuación de Drake May me convenció. En postemporada no me convenció tanto, me deja pocas dudas, pero a resumidas cuentas te puedo decir que sí, que Drake May me ha quedado a deber. Coincido contigo, Fer. Creo que los rivales son parte influyente en esto, pero ahora se está enfrentando con defensivas top. Estamos hablando de que les está tocando jugar con las defensivas pues, top 5. Y creo que lo ha hecho bien el señor Drake May en donde
ha corrido el balón, pero sí ha quedado mucho que desear en esos lanzamientos, en ciertas decisiones. Entonces, diría que sí, ha quedado a deber el señor Drake May a consideración de lo que demostró en temporada regular. Cuarta pregunta, Fer. Con esta llegada de Sam Darnold al Super Bowl con Seattle, ¿qué tan mal hace ver a quarterbacks como Josh Allen, Lamar Jackson, Dak Prescott? Y también mencionar aquí al señor Drake May, porque estamos hablando de que Drake May es su primer Super Bowl en 2 años en la liga y Sam Darnold es su primer Super Bowl, pero viene de una camada en donde hay corebacks, como lo hemos platicado, como el mismísimo Josh Allen, que no ha llegado. O sea, ¿qué tan mal hace ver a estos corebacks que Drake May y Sam Darnold hayan llegado a un Super Bowl antes que ellos? Te lo dije en nuestro chat. Si yo fuera Josh Allen, Lamar Jackson, tal vez incluso Baker Mayfield, el ver llegar a Sam Darnold, que es de mi misma generación, a un Super Bowl, pues yo me colgaría. La verdad es que los hace ver malísimos, sobre todo, pues ya sabemos a quién, al Chilletas, al Yodón número uno, lo hace ver muy mal. Ni se diga, no quiero meter en este saco a Dak Prescott, pero ya que lo mencionas, ¿verdad? Pues te hace ver todavía peor, porque bueno, digamos que Dak Prescott ha tenido números de MVP, ha estado en la contienda por MVP, no lo ha ganado, evidentemente, pero Sam Darnold ni siquiera ha figurado en esas listas, ni siquiera ha figurado pues en estas instancias, ¿no? De estar en una terna para ser MVP. Eso pues todavía es peor, ¿no? Y bueno, de Dak Prescott, tanto de Dak Prescott como de Josh Allen, nunca van a pisar un Super Bowl. Lamar Jackson tal vez, Baker Mayfield tal vez. Y bueno, si ya metemos a la ecuación al señor Drake May, pues te hace ver todavía peor, porque estos señores con ya casi 10 años, 8 años jugando en la NFL, que llegue pues un morrito, ¿verdad? Un morrito y en su segundo año se cuela hasta el Super Bowl, pues te deja ver pésimo. Sí, yo también coincido contigo en el que Sam Darnold y Drake May hacen ver mal a estos corebacks, que realmente eso habla, y no solamente a los corebacks, a los equipos. Estamos hablando de que Mike Vrabel en un año logró lo que Sean McDermott no pudo en 9, lo que varios corebacks y entrenadores, y sobre todo entrenadores en Dallas no han podido, en Baltimore John Harbaugh no pudo. Entonces creo que Mike Vrabel y Mike McDonald con una segunda oportunidad o quinta, sexta oportunidad, Sam Darnold lo ha hecho muy bien. Entonces, pues sí, los hace ver muy mal. Última pregunta, Fer. Eh, Esta es en base a lo que se ha estado hablando en cuestión de los momios. ¿Tú realmente veías que estos dos equipos iban a llegar a un Super Bowl? Creo que era muy complicado. Estamos hablando de que Nueva Inglaterra apenas tú lo ibas a ver entrando a postemporada y eso de panzazo. Nunca te imaginaste llegar a verlo en un segundo lugar de la conferencia. Y Seattle venía con dudas con un Sam Darnold y llegó a ser el número uno de la conferencia nacional y a la postre el candidato a representarlos para ganar el Super Bowl. Cuando veíamos a equipos mejores como San Francisco, veíamos a Los Ángeles Rams, a Filadelfia, y por parte de la americana, pues obviamente veías al equipo de Buffalo, a los Kansas City Chiefs y a los Baltimore Ravens, pero realmente se veía que estos equipos podían haber llegado desde un principio o realmente sí fue una sorpresa para todos. Definitivamente sorpresa. No hay mejor palabra. Antes de que empezara la temporada regular, si no me falla la memoria, mi pronóstico era Águilas Bills. A medida que avanzó la temporada, digamos que quitaba a los Bills y ponía al equipo de los Broncos. Un Águilas Broncos estaba más o menos presupuestado, interesante. Sin embargo, pues ya llegando los playoffs, pues digamos que ahora sí, nada para nadie. Y pues las opciones menos obvias o las opciones menos contundentes, menos fuertes, pues al final de cuentas son los que van a jugar la gran final, ¿no? Entonces, no, la verdad es que yo para nada tenía pensado que estas dos franquicias llegaran al Super Bowl. Coincido contigo, mis candidatos era
Baltimore y Filadelfia, duelo de aves, pero desgraciadamente estas se cayeron muy rápido. Escuché en programas, en espacios deportivos, en donde realmente las posibilidades de ver a estos dos en un Super Bowl eran bajísimas. Entonces, eso es lo bonito de este deporte, en donde te enrachas y llegas al Super Bowl. Y con esto terminamos nuestras preguntas, Fer. Pues prácticamente ya para cerrar el programa, Fer, porque no vamos a hablar mucho del Super Bowl, porque para eso vamos a tener nuestro programa especial en las semanas del Super Bowl, ¿verdad? Y con esto pues pasamos a nuestra sección insignia, mi querida afición pilonera, en donde vamos a hablar justamente de los pilones. Me gustaría iniciar con un pilón y un breaking news, en donde ya se están dando pues los nombramientos para llegar al Salón de la Inmortalidad. Todavía no se oficializa, eso va a ser la próxima semana, pero del que sabemos que no va a llegar al Salón de la Inmortalidad en este año, sorpresivamente es el señor Bill Belichick. Todo parece indicar que Bill Belichick no va a llegar al Salón de la Inmortalidad. Ese ganador de 6 Super Bowls como entrenador en jefe de Nueva Inglaterra no va a llegar. Se necesitan 40 de 50 votos para que tú puedas entrar a ese Salón de la Inmortalidad. No los consiguió Bill Belichick. Y todo parece indicar que, pues, esos, digamos, asteriscos que tiene en su historial, como viene siendo el Spygate y el Deflategate, están haciendo que pesen para que no llegue a Canton, Ohio, a ese Salón de la Fama de la NFL. Sí, bien dicho, una breaking news a mí también pues me llegó, ¿verdad? A mi teléfono de General Manager pues me llegó esta noticia y bueno, lo acabas de comentar. La entrada al Salón de la Fama pues digamos que es condicionada, por así decirlo. Una vez que te retiras tendrían que pasar 5 años para que seas elegible. Digamos que ya ha cumplido con ese tiempo el señor Bill Belichick. Sin embargo, pues ahora sí que tiene cola que le pisen y pues es una cola bastante gruesa con esos dos escándalos, el Deflategate y el Spygate. Por ahí, bueno, pues también la cuestión de los votos y muy seguramente las personas que votan, pues ya sea que sean haters de Nueva Inglaterra o que pues tengan bien presente pues aquellas trampitas, ¿verdad? Veo también mucha gente conforme con esta situación, pues sí, por debido pues a aquellos escándalos deportivos y pues como hay luz hay oscuridad, pues también veo a gente que está en contra, ¿no? Y es que bueno, Bill Belichick, como bien lo acabas de decir, 6 trofeos de Super Bowl, 6 anillos de Super Bowl como head coach y todavía súmale otros 2 más en su etapa como coordinador precisamente en los Gigantes de Nueva York. Entonces, pues es una persona, digamos, con todas las credenciales. Creo que pues hasta estaría sobrecalificado su entrada al Super Bowl. Sin embargo, pues esos escándalos son una mancha en el historial, en el currículum del señor Bill Belichick. Y bueno, si ya sabemos que la estaba pasando mal con el equipo de North Carolina, al cual dirige al nivel colegial, la estaba pasando mal con este equipo, pues ahora súmale este cubetazo de agua fría, el negarle la entrada en su primer año al Salón de la Fama. Creo, esto es meramente especulación, pero creo que su llegada podría ser por ahí de su tercer año elegible, ¿eh? Puede ser posible, porque estamos hablando de que es sorpresivo debido a su currículum, pero esos asteriscos que lo tienen marcado, pues creo que están jugando con él, ¿verdad? Quisiera pasar a un segundo pilón, Fer, antes de entrar al pilón importante. Es, pues Buffalo tiene nuevo entrenador en jefe. Recordemos que Buffalo, a los pocos días de haber perdido contra Denver en el duelo divisional, despiden a Sean McDermott. Y Buffalo entró en una temporada, en una crisis de búsqueda de entrenadores. Pues bueno, ya encontró a su entrenador en jefe. Es nada más ni nada menos que Joe Brady. ¿Quién es Joe Brady? Pues Joe Brady era su coordinador ofensivo en la temporada actual de Buffalo, que ahora es ascendido a entrenador en jefe.
Muchos se cuestionan esto debido a que tanto se rumora en las altas esferas y de los contactos que tenemos, uno como, pues no, ahorita entrando a las entrevistas con estos equipos, ¿verdad? De la NFL, le llegan esos rumores y también a Tiffer como este gerente general, en el que Buffalo entró en un bache en donde realmente no querían aventarse el tiro, por así decirlo, con Buffalo, porque ven a Buffalo como con un ambiente tóxico y también muy exigido, muy tóxico, porque uno de tus colegas justamente, que conoces muy bien, al gerente general de Buffalo, pues como que ha estado en controversias por ciertas decisiones que han tomado en el draft y declaraciones que ha hecho en base a Keon Coleman de que no le es ese jugador que esperaban. Y también con Josh Allen de que se vio pues muy frustrado en no poder llegar a ese juego de conferencia y que despidan a Sean McDermott con quien había hecho una buena dupla. Joe Brady llega aquí, pero no sé si Joe Brady sea la solución en un equipo en donde ya Nueva Inglaterra le metió presión a llegar a un Super Bowl antes que ellos y en su segundo año con Drake May. Y ahora, si llegara a ganar un Super Bowl Nueva Inglaterra, pues prácticamente le estás dando un... lo estás llevando a la lona a Buffalo porque si decidiste correr a Sean McDermott es porque tú ya estás exigiendo que el siguiente entrenador en jefe lleve a Buffalo a un Super Bowl. Básicamente le estás exigiendo ya eso. Sí, de hecho, pues este pilón iba a ser diferente. Ustedes no están para saberlo, pero pues debido a esta naturaleza de breaking news, y es que pues nuestra noticia original era que nadie quería echarse a Buffalo, todos le huían. Incluso pues es válido hacer esta mención. En un principio se tenía la idea, la estúpida idea, de que el señor Philip Rivers fuese el head coach de este equipo. ¿Y por qué digo estúpida? Porque Philip Rivers es head coach de un equipo de preparatoria, ni siquiera de colegial, o sea, de preparatoria. Sabemos que el college es diferente a la NFL. Entonces imagínate qué tan diferente es la preparatoria a la NFL. Por demás, una idea muy estúpida que bueno que no se llevó a cabo. Pero pues tampoco esta noticia es para echar cohetes. Joe Brady. Joe Brady como coordinador, digamos que estaba haciendo un trabajo cumplidor. No un trabajo de excelencia. Porque si no, pues estaría tal cual a semanas de jugar el Super Bowl. Estaba haciendo un trabajo cumplidor, pero pues siempre hay un negrito en el arroz. Y es que pues se le acusa a Sean McDermott, ¿no? De ser como el principal, pues del fracaso que ha vivido Josh Allen. Y pues bueno, ahora ya que corrieron a Sean McDermott, piensan que todo se va a arreglar por arte de magia y que Joe Brady va a llegar pues a llevar al equipo, como tú lo comentas, pues hasta el Super Bowl, porque con Sean McDermott se han conseguido pues instancias muy altas dentro de la postemporada, pero nunca la meta máxima. Para mí esta contratación es una contratación desesperada, es una contratación de bueno, pues ya anúncialo, ya darlo a conocer, porque pues somos el equipo de Buffalo y pues ni modo que estemos semanas sin entrenador, porque pues la gente tiene esta tonta idea de que el equipo de Buffalo es un equipo competitivo, es un equipo al que hay que tenerle miedo y respeto. Entonces pues hay que seguir vendiendo humo, hay que seguir vendiendo esa imagen. Haz el gran anuncio. ¿Y por qué digo que también es una idea estúpida? Bueno, pues recordemos, ¿verdad? ¿Cuántos entrenadores que han sido previamente coordinadores han fracasado? La verdad es que la lista es larga y no es fácil dar el gran salto. A bote pronto se me ocurre, pues bueno, el mejor caso ahí está Schottenheimer. Schottenheimer que pues estuvo 2, 3 temporaditas siendo coordinador dentro de Dallas. Este año fue su gran brinco y bueno, pues Dallas hasta la última semana de campaña regular pues estuvo en la pelea de los playoffs. En la pelea. Nunca estuvo como tal con un boleto de playoffs. Estaba en la pelea de conseguir uno.
por lo mismo, pues yo creo que este señor pues va a caminar por el mismo camino que le tocó a Brian Schottenheimer de este año, y pues la presión es enorme. Nadie quería este trabajo. Yo creo que pues le dieron un sueldazo para que aceptara este trabajo y quedar bien parada pues la imagen de la franquicia de Buffalo. Pero honestamente esta contratación es una de las peores cosas que pudo hacer el equipo de Buffalo. Vaya que sí, es un arma de doble filo, porque estamos hablando de que Joe Brady va a ser el encargado de llevar a lo máximo a Josh Allen, pero también va a ser Joe Brady el cuestionado si es que no lo logra, porque va a desperdiciar los últimos buenos años que está teniendo Josh Allen con el equipo de Buffalo. Aquí algunos números del señor Joe Brady. Estamos hablando que Joe Brady inició su carrera como coordinador ofensivo interino en la semana número 11 del 2023. En ese entonces Buffalo terminó con un récord de 11 ganados y 6 perdidos. En el 2024, ya en un rol de coordinador ofensivo, terminó la temporada con 13-4. Y en este 2025 tuvo un récord de 12-5. Como rendimiento de la ofensiva de Buffalo, promedió 29.6 puntos en su gestión, es decir, fue el segundo mejor en la liga durante esa gestión. Hay que, pues, hacer notar esto. En este caso, la eficiencia de Buffalo se vio muy alta, entró dentro del top 5 de los equipos que anotaban en conversiones de tercera oportunidad y en zona roja. Y Joe Brady tuvo pues digamos, un récord impresionante con 11 ganados y 0 en temporada regular cuando jugaban en el Highmark Stadium como coordinador. Es decir, creo que es bueno, pero no todo lo que, por así decirlo, relumbra es oro. Recordemos que George McDaniels también era un prodigio, o es un prodigio como coordinador ofensivo, y en sus 2 etapas como entrenador en jefe no logró cuajar. Ahora le estás dando una obligación, una responsabilidad muy muy grande a Joe Brady, en donde pues vuelvo a lo mismo, ya lo estás obligando por lo menos a llegar a un juego de conferencia de la próxima temporada, pero pues no va a ser el único que va a estar peleándolo, ¿verdad? Para empezar, estás teniendo a Nueva Inglaterra, en donde pues va a ser tu rival directo. Posteriormente vas a tener rivales de la oeste, donde vas a tener a Kansas, vas a tener a Denver y vas a tener a Los Angeles Chargers. Y por parte de la sur de la americana, pues vas a tener a los Tejanos de Houston, a Jacksonville y a Indianapolis. Entonces, creo que el paquete es muy grande para Joe Brady y va a ser muy interesante cómo logra pues cuajar este proyecto que se le vendió. Y también, complementando tu comentario, Fer, de Philip Rivers, también el que se rumoraba ahí, que nuestros colegas nos estaban diciendo, era el señor Mike McDaniels, ese entrenador en jefe que fue de los Delfines de Miami, el que ya no decidió seguir con la segunda entrevista en Buffalo, y posteriormente ya se oficializó su llegada a Los Angeles Chargers como coordinador ofensivo. Entonces, Philip Rivers, un jugador que, como bien lo comentas, es entrenador en jefe de un equipo de preparatoria, y Mike McDaniels, que pues lo venden mucho como una mente ofensiva interesante, decidieron no seguir con digamos, con el flujo de las entrevistas para el nombramiento de entrenador en jefe, y mejor decidieron hacerse a un lado. Entonces también eso habla de la presión de lo que se está viviendo en Buffalo, ¿verdad? Y con esto llegamos a nuestro último pilón, Fer. Y por favor, darnos la primicia de ese último pilón que, pues debo decirlo, al igual que el de Buffalo, inclusive diría yo un poco más, es y va a ser muy controversial. Bueno, primero quisiera hablar de, digamos, la segunda parte del pilón, de este que acaba de terminar, porque bueno, debido a las breaking news, pues no se pudo llevar como lo teníamos visto. El príncipe y el mendigo. En este caso el príncipe pues era Buffalo y el mendigo los Browns. O sea, misma situación. Pero nadie se quiere echar estos dos equipos al hombro. Por lo menos Buffalo ya tiene uno. Y bueno, pues con los Browns definitivamente nadie se está presentando
a las entrevistas, todos les están sacando porque, bueno, digamos que, te lo comenté en nuestro chat. En un hipotético caso de que este Allen no existiera. Supongamos que no existiera y que Trubisky es el quarterback titular de los Bills. Pues digamos que habría gente más interesada o más dispuesta a echarse esa chamba que ser coordinador ofensivo bueno, que ser entrenador de Buffalo. Si no existiera Josh Allen, digamos que pues la oportunidad o sería más atractivo. Pero como existe Josh Allen, todo el mundo te va a criticar y todo el mundo te va a exigir pues el resultado inmediato. Y bueno, hablando de los Browns, pues la verdad es que nadie quiere trabajar ahí porque pues no hay ni para dónde hacerse, ¿no? O sea, Shedeur Sanders es un quarterback bueno y ya. No hay talento ofensivo. Lo mejor que tienes es Njoku, que bueno, pues Njoku, pues quién sabe cuánto tiempo más te va a durar, porque pues ya tiene mucho rato aquí y pues yo veo que evidentemente va a pedir su salida para algún otro equipo. Y por el lado de la defensiva, pues tienes a Myles Garrett, dos que tres jugadores de apoyo para Myles Garrett y ya. Nadie quiere trabajar en los perros de los Browns. Y bueno, los perros de los Browns pues son rival y vecino de división de mi querido equipo de acero. Y tal vez sea una de las últimas veces que me escuchen a mí decir querido. Porque bueno, pues ya tenemos entrenador en jefe. Digamos que la felicidad de que corrieran a Tomlin me duró muy poco porque pues ahora viene el señor Mike McCarthy. Mike McCarthy que ganó un Super Bowl con Aaron Rodgers precisamente. Y bueno, si Buffalo hace contrataciones estúpidas, pues Pittsburgh hace contrataciones pendejas con todas sus letras tal cual. O sea, habiendo mil y un posibilidades de entrenadores, ¿por qué traes a un señor de 62 años? ¿Por qué traes a un ganador de Super Bowl de hace 15 años? O sea, ¿en qué cabeza cabe que este señor es el futuro? Repito, 62 años. Se sabe que Pittsburgh no corre a sus entrenadores. Ellos pues se retiran de ancianidad. Entonces, ¿en qué momento la familia Rooney pensó que esto era una buena idea? Que también eso es otro dato. Esta como tal es la primer contratación del señor A. Rooney de un entrenador en jefe. Las otras tres habían sido pues contrataciones de su señor padre. Esta vez pues es la primera y te diré que empieza con el pie izquierdo. Vaya que sí, Fer. Mira, estamos hablando de que, a mi perspectiva, creo que fue muy precipitado anunciar a Mike McCarthy cuando realmente creo que el proceso de un entrenador en jefe y más de una escuadra tan legendaria como lo es el acero, tenía que tomarse su tiempo. Creo que tenías que ir, a mi perspectiva, por un Clint Kubiak. Estamos hablando de que él está en la antesala de ser el ganador del Super Bowl. Creo que está haciendo un trabajo sorprendente y creo que tiene escuela con su padre, el señor Gary Kubiak. Entonces yo creo que hubiera sido una gran apuesta. Estábamos hablando del nieto de la leyenda de Don Shula, su nieto, estando ahí con Los Ángeles Rams, pudo haber sido pues algo interesante. Y también algo que hay que destacar, Fer, que es lo que hemos estado hablando fuera de nuestro podcast. La NFL ha estado cambiando y con ello vienen estos nuevos entrenadores o estas nuevas camadas de entrenadores. Mike Vrabel es un entrenador, pues se puede decir un poco ya más veterano, pero al fin y al cabo es sangre nueva. Ben Johnson es sangre nueva, Mike McDonald es sangre nueva, Liam Cohen es sangre nueva, Sean McVay, que creo que vienen con esa camada, es sangre nueva. Es decir, se están renovando los equipos. Pareciera que Pittsburgh dio un paso adelante y dos atrás, porque para empezar, por lo regular, Pittsburgh es un equipo que contrata mentes defensivas. Así lo era el señor Mike Tomlin. Pero ahora decide irse por un entrenador en jefe de mente ofensiva. Eso
creo que viene a romper un poco el estereotipo y la filosofía de Pittsburgh, considerando de que Pittsburgh es un equipo que históricamente se ha caracterizado por tener las mejores defensivas. Y si no a las pruebas me remito, vayan a ver en Canton, Ohio, qué jugadores defensivos han llegado a ese salón de la inmortalidad. Entonces, y van a llegar porque todavía hay unos jugando y uno de ellos es el señor Trent Jordan Watt. Ese cuestionamiento me hago: ¿por qué irse por un entrenador de corte ofensivo y ya veterano? Realmente, ¿qué puede ofrecer el señor Mike McCarthy como entrenador en jefe de una escuadra, pues digamos, legendaria? Y también decirlo así, que trae una historia mayormente defensiva. Creo que fue muy precipitado y creo que mi comentario, Fer, es ese. Creo que Pittsburgh dio un paso adelante y dos hacia atrás con la contratación de Mike McCarthy. Creo que pues es pan con lo mismo y pues yo consideraría que así como está el Pittsburgh, pues no creo que se quede tanto tiempo en Pittsburgh y pues van a ser años desperdiciados. Precisamente, o sea, 62 años. En promedio, digamos que un entrenador de Pittsburgh dura 15 años, o sea que este señor se vendría retirando pues ya pegándole a los 80 años. ¿Tú crees que de verdad vaya a llegar eh, hasta esa parte de su vida ya? O sea, es estúpido. Lo digo de coto, pero entre broma y broma la verdad se asoma y es que pues sí, Pittsburgh es mi relación tóxica. El año pasado con todo este embrollo y toda esta telenovela de el señor Aaron Rodgers. Lo pueden ir a checar, yo lo dije en un episodio. Yo estaba molesto con Pittsburgh, no por contratar a Rodgers, sino por prestarse al circo, maroma y teatro que este señor maneja pues en cada temporada baja. Me convencí a mí mismo, digamos que lo pensé con la cabeza fría y pues sí, Aaron Rodgers dentro de lo que cabía era pues la mejor opción disponible, porque con Mason Rudolph, ¿tú crees que hubiéramos llegado a playoffs? ¿Tú crees que Mason Rudolph nos hubiera conseguido ese récord? Evidentemente no. Pero pues ahora esta contratación de Mike McCarthy, la verdad es que no tiene ni pies ni cabeza. Honestamente, todos los partidos que vaya a perder el equipo de Pittsburgh, qué bueno, se lo merecen por esta contratación tan tonta, tan estúpida. Probablemente veamos al primer head coach de Pittsburgh ser despedido en sus primeros 3, 4, incluso 5 años. Y pues bueno, tendremos que ver quién será el quinto entrenador de Pittsburgh. Y bueno, pues la verdad, como lo dije al principio de este comentario, es tóxico. La verdad es que hay momentos en los que quiero olvidarme para siempre de este equipo, en momentos en los que ya no quiero saber nada. Esta próxima temporada, pues digamos que lo seguiré de lejos, ya no tanto como lo he hecho estos años, porque la verdad es que esta contratación me parece pues una ofensa para todos los aficionados de Pittsburgh, pues sí, una Britney señal en toda la cara para la afición de los acereros de Pittsburgh. Y bueno, pues lo peor de todo es que hoy se hizo oficial y digamos que la mayor parte o la mejor argumento que tenían para contratar a este señor es porque es de Pittsburgh. ¿En qué cabeza cabe que eso es un buen argumento? El señor Kenny Manos de Bebé Pickett también era de Pittsburgh, salió de la Universidad de Pittsburgh para el equipo de Pittsburgh. Y vean en qué terminó eso. O sea, no porque sea de tu misma ciudad te va a venir a revolucionar y te va a llevar de nuevo a lo más alto. Fíjate que viene, ahora sí, ¿cómo decirlo? A mi memoria, un TikTok que vi que dice algo similar, de que hace alusión a Pittsburgh. A ver, no llevamos ni siquiera un mes en pláticas para buscar entrenador en jefe y ya elegiste al al entrenador en jefe. Y este dice, y con todo respeto, Pittsburgh, vas y fregas a tu mamá, porque es que es increíble lo que estás haciendo. No puede ser posible que el 13 de enero
le diste las gracias y estamos hablando que 2 semanas solamente te bastaron para elegir a tu entrenador en jefe. Es increíble que hayas hecho eso. O sea, nada más 2 semanas llevamos, pues, con todo respeto, Pittsburgh. Porque lo que está haciendo Pittsburgh es una reverenda mentada de madre hacia su propia afición. Y creo que esta pues le va a salir muy cara. Es una pena por la afición de Pittsburgh porque yo considero que la afición de Pittsburgh es la afición más fiel. Pero al ver lo que puede pasar en 2 semanas, creo que le va a afectar demasiado a Pittsburgh. Porque va a pasar de ser esa organización legendaria máximo ganadores de Super Bowls a ser el segundo. Y realmente, pues el segundo no es un lugar en el que le gustaría estar en Pittsburgh. Creo que esta decisión fue muy mala. Y como yo escuché en algún medio de comunicación mientras veía el partido de Nueva Inglaterra contra Denver, hacía alusión de que si quieres ver qué tan buena, qué tan mala fue la decisión de Pittsburgh de contratar a Mike McCarthy, pues ve a su afición, escucha a su afición. Y creo que hasta el momento de lo que he leído y escuchado, no hay algún aficionado de Pittsburgh que esté a favor de la contratación de Mike McCarthy para el rol de entrenador en jefe. Se vive con la esperanza de que logre hablar con Aaron Rodgers y pues lo traiga una temporada más, pero ¿de qué va a servir si pues va a ser pan con lo mismo? Mejor hubieras dejado a Mike Tomlin y por lo menos con Mike Tomlin aseguras una temporada ganadora. Sí, sí, definitivamente es pan con lo mismo, o sea, los dos se llaman Mike. Pero también recordemos que la relación de Rodgers con el señor McCarthy pues terminó mal. Digamos que terminó más o menos como pues una telenovela, un divorcio. Entonces, Aaron Rodgers está aquí por Tomlin. No está Tomlin, no va a estar Rodgers, no porque le traigas al entrenador que lo hizo campeón hace 15 años, va a volver Rodgers. O sea, es ilógico, es tonto pensar eso. Aparte, bueno, pues por ahí se dice, pues ya metan a Will Howard, ya metan a este chavo al ruedo, que lo desarrolle el señor McCarthy. Pero volvemos a lo mismo, hay entrenadores nuevos, hay sangre nueva, hay nuevas ideas. Digamos que este señor pues lo va a chapar a la antigua, como se dice, ¿no? Lo va a entrenar, lo va a desarrollar para una NFL que ya no se juega como él piensa, para una NFL que pues vive en la mente de este señor, pero ya no vive en los terrenos de juego. La verdad es que pues entre más lo pienso, pues sí, a nadie le gustó esta contratación y pues es como cuando se cortan, ¿no? En las relaciones amorosas hemos visto compas, ¿no? Amigos que cortan con su novia, con su novio. Y a las 2, 3 semanas ya trae otro nuevo que está peor que el original. Entonces, pues, ¿cuál fue el beneficio? ¿Cuál fue la ganancia, ¿no? ¿Cuál fue el chiste de haber cambiado cuando pues ahora traes algo que está todavía peor? La verdad es que, como lo comenté, no sé qué vaya a pasar el año que viene, pero voy a tratar de apoyar a Pittsburgh en lo menos que me sea posible. Es correcto, Fer. Mientras fíjate que uno de sus rivales, que como lo es el equipo de Baltimore, decidió pues ir por sangre fresca, sangre nueva. En este caso apostó por el señor Jesse Minter, coordinador defensivo de Los Angeles Chargers. Estamos hablando de que este señor Jesse Minter pues tuvo una muy buena actuación con la ofensiva de Los Angeles Chargers, llevándola a ser la quinta mejor defensiva en toda la NFL. Y este señor pues creo que trae nuevas ideas innovadoras. Pero Mike McCarthy, no sé si Pittsburgh pues quiso entrarle a la moda de los Mikes. Está viendo de que Nueva Inglaterra pegó con Mike Vrabel. El señor Seattle Seahawks pegó con Mike McDonald. Pues chicle y pega y pues Mike McCarthy pues es un Mike que al fin y al cabo pues puede ser el Magic Mike que espera Pittsburgh, ¿verdad? Pero pues realmente yo lo dudo, Fer. Y pues antes de despedir este podcast, este episodio, Fer, últimos comentarios. Mira, por ahí se dice, como ya saben,
mis contactos de general manager es que esta contratación se hizo porque Omar Khan, general manager de Pittsburgh, es muy amigo de precisamente el señor McCarthy. Entonces, pues digamos que tal cual como se hace en el gobierno de México, porque somos compas, porque somos compadres, porque fuimos juntos a la primaria, por eso te voy a dar hueso, por eso vas a tener un trabajo chingón. Eso es lo que se rumora, eso es lo que se comenta, pues con este asunto del entrenador en jefe de Pittsburgh. Y bueno, pues yo lo quiero dejar sobre la mesa. Piensa mal y acertarás y pues desgraciadamente no se le ve un buen futuro a Pittsburgh, ¿verdad? Y pues bueno, afición pilonera, esto ha sido todo por este episodio. Nos vamos a estar escuchando la próxima semana, en el próximo capítulo, en donde entraremos de lleno en todo acerca del Super Bowl. Vamos a estar platicando de cómo llegaron estos equipos, su camino al Super Bowl. Estos, pues como cada Super Bowl vamos a estar hablando de estos datos curiosos que vamos a encontrarnos ahí y por supuesto las claves, los análisis que vamos a hacer previo al Super Bowl y por supuesto pues el veredicto final de quién vemos que va a levantar ese Vince Lombardi Fair. Y pues bueno, esto ha sido todo por esta ocasión, afición. Nos escuchamos en la próxima.